Buenos días, rector magnífico de la Universidad de León, profesores, premiados con el Premio SIVA, compañeros, amigos. Bienvenidos a la 27ª edición del Premio SIVA a la mejor tesis doctoral en sanidad animal. Esta bienvenida estaba prevista que la diese nuestro director general, César Carnicer, pero no le ha sido posible venir por un proceso gripal bastante fuerte que, entre otras cosas, le impide hablar. Le propusimos jugar infiltrado, pero no ha podido ser, así que nos pide nos pide que le disculpemos y os haré llegar yo su mensaje. Bien, esta edición del Premio SIVA es especial por muchas cosas. Todas son especiales para nosotros y creo que también para los premiados, pero esta tiene cambios y circunstancias emocionales que son muy especiales. Pero antes de entrar de lleno en el Premio SIVA de este año, y hablando de circunstancias especiales, queremos compartir con todos vosotros una situación muy especial que hemos vivido en SIVA durante este último año y que culminó el pasado viernes. En septiembre del año pasado ya estaba confirmado que un nuevo serotipo de la enfermedad de la lengua azul había aparecido en Holanda y estaba asolando la cabaña ovina de aquel país. Se nos presentó la posibilidad de abordar el desafío de una vacuna de lengua azul para ese serotipo. Somos expertos en vacunas de lengua azul, un jugador importante en Europa, y no podíamos renunciar a ese compromiso ni a esa responsabilidad, así que decidimos invertir nuestros recursos en ello. En diciembre de este año, a instancias de las autoridades veterinarias de algunos países europeos, liderados por la autoridad holandesa y auspiciado por la patronal europea de la que SIVA es miembro, Animal Health Europe, se celebró una reunión en Bruselas para valorar la capacidad de la industria de sanidad animal europea de desarrollar una vacuna y saber cuáles eran sus intenciones. El objetivo era tener lista una vacuna contra el BTV3 antes de la temporada del culicoides, el mosquito transmisor de esta enfermedad. La carrera había comenzado. Pues bien, el pasado viernes 26, la autoridad veterinaria holandesa autorizó la vacuna de lengua azul de SIVA para su uso bajo el artículo 110 del Reglamento Europeo 2019-6 ante la situación de emergencia. En otras palabras, SIVA había ganado la carrera. Hemos llegado los primeros y lo hemos hecho sirviendo a nuestro propósito de desarrollar soluciones con sentido para la salud animal. Evitaremos, sin duda, la muerte y el sufrimiento de miles de animales, de sus dueños y de sus veterinarios también. Es una muestra del poder de una organización cuando trabaja con un objetivo claro y unida, no importa cómo de grande sea. Quiero aprovechar este foro para daros las gracias una vez más a los equipos de SIVA por el enorme esfuerzo realizado para alcanzar este hito sin precedentes en nuestra historia. Esto quiero recalcar que no son palabras mías, son palabras de César y son palabras que representan al laboratorio SIVA. Muchas gracias a todos. Esta historia, ¿no? Que no hemos podido evitar contar hoy por su relevancia, está muy ligada con lo que el premio SIVA representa, que es la excelencia investigadora, el esfuerzo y la ciencia al servicio de la salud animal. Entrando ya así en harina de lo que es el premio SIVA, como decíamos al principio, este año es muy especial porque llega un premio SIVA renovado con muchos cambios. No vamos a entrar en detalle, pero sí hablaremos de algunos de ellos que nos parecen buenos y que nos han parecido buenos y los hemos implementado para ir alineados con los nuevos tiempos más globales. Yo no fui. El primero de estos cambios fue la internacionalización. ¿Quién puede presentarse al premio SIVA? Bueno, pues hemos pasado de 3 países a los 65 países en los que SIVA tiene representación. Además, el tribunal puede tener 2 vocales procedentes de universidades europeas, si bien la presidencia sigue correspondiendo a la Universidad de León, que es quien organiza el premio con nosotros. Hemos introducido también ciertos requerimientos de calidad, como los que se refieren a las publicaciones que son necesarias para optar al premio. Esto pretendemos que nos ayude a la estandarización en un escenario internacional que es bastante diverso, con 65 países. También hemos mejorado las condiciones económicas, formalizando el establecimiento de 2 accessit, lo que lleva a que la dotación total del premio sea un 70% más alta que en las ediciones anteriores.
Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Universidad de León, a través de la Comisión Mixta del Premio SIVA. Muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias también al rector Juan Francisco por vuestro apoyo. En esta comisión mixta estaba también una persona muy querida para nosotros y para toda la universidad, y que ha sido muy importante para el Premio SIVA y para SIVA. Se trata del profesor Valentín Pérez Pérez, que fue además el presidente del tribunal de la última edición del premio. Le recordamos hace ahora un año en esta misma tribuna, cerrando la edición número 26 del premio. Otra vez aquí quiero remitirme a las palabras textuales que César ha escrito, porque me parece que captó verdaderamente su esencia. César escribía: a mí, que le conocí menos de lo que me hubiera gustado, me encantó su cierre de esa jornada, y se lo dije esa vez, al igual que se lo dije cuando terminó la laudatio de investidura de doctor honoris causa del profesor Badiola. Él me miró con timidez y dijo algo en voz baja, casi disculpándose, como no queriendo reconocer su excelencia. Tenía excelencia, pero su modestia tendía a atraparla, aunque no lo consiguiera. Siempre nos ayudó mucho en cualquier asunto que le propusiéramos. Por eso, cuando quisimos ponerle nombre al primer accésit del premio SIVA, no hubo que pensar mucho y no hubo ninguna discusión. Accésit Valentín Pérez Pérez. Valga este pequeño reconocimiento como sentido homenaje de SIVA a Valentín y de todos nosotros. Bien, para ir finalizando, y como parece que, bueno, como veis estoy teniendo bastante más protagonismo del que me hubiera gustado. Para ir finalizando, y como parece que estamos de enhorabuena, queremos primero agradecer al Consejo Social de la Universidad de León la concesión a SIVA del premio a la transferencia de resultados de investigación en la categoría de reconocimiento a la empresa. Nos sentimos profundamente honrados por ello. Queremos agradecer también al rector Juan Francisco García Marín su presencia hoy aquí con todos nosotros y esperamos contar contigo, Juan Francisco, muchos más años, no como rector, pero sí como científico. Muchas gracias por todo. Y bien, a continuación vamos a hacer ya entrega a los premios, a los premiados de la edición número 27 del premio SIVA. En esta edición recibimos 23 tesis, de las que 21 fueron admitidas a trámite. De estas 23 tesis, 13 fueron realizadas y defendidas en España, en universidades españolas, y 10 en otras universidades fundamentalmente europeas, aunque también recibimos alguna otra, como por ejemplo de Rusia. El tribunal que juzgó las tesis estuvo formado por el profesor Pedro Rubio-Nistal, de la Universidad de León, que actuó como presidente, el profesor Marcelo Las Heras Guillamón, de la Universidad de Zaragoza, que actuó como vocal primero, el profesor Dominic Maes, de la Universidad de Gante, en Bélgica, que actuó como vocal segundo, el profesor Piet van Rijk, del Instituto del Wageningen Bioveterinary Research Institute de Holanda, actuó como vocal tercero, y quien nos habla, María Luisa de Arriba, que actué como secretaria del tribunal en nombre de SIVA. Este tribunal decidió que la tesis ganadora fuera la defendida por doña Ana García Galán Pérez, defendida en la Universidad de Murcia y titulada Infección por Mycoplasma bovis en rebaños bovinos españoles y evaluación de nuevas estrategias de control. Hace entrega del premio Juan Manuel Crespo, director general de Iberia Laboratorio SIVA. Perdón, director, bueno, es que estamos hoy por ascender todos. Director comercial, perdón, de Iberia Laboratorio SIVA.
Asimismo, el tribunal decidió conceder 2 accésit. El primero de ellos, el accésit Valentín Pérez Pérez, fue para el doctor don Héctor Puente Fernández, por su tesis titulada Diarreas de etiología vírica en el ganado porcino, aportaciones al diagnóstico y control, que fue defendida en la Universidad de León y pertenece al Departamento de Sanidad Animal, del cual Valentín era director. Perdonad, hace entrega del premio a Rate Pérez Pérez, que es la hermana de nuestro querido Valentín. Gracias. Gracias al Laboratorio SIVA, es un honor para nuestra familia que os hayáis acordado de mi hermano y le hayáis puesto el nombre a su accésit. Y enhorabuena al premiado, que esto te sirva de vía de salida, pero una buena carrera profesional. ¿Vale? Muchas gracias, Arrate, y enhorabuena, Héctor. El segundo accésit de nuestro premio internacional recibe el nombre de Agnes Hildegard Soberg. Agnes fue... Uy, se nos ha perdido una diapositiva, no importa. Agnes fue una veterinaria finlandesa que desarrolló su carrera profesional a principios del siglo pasado, que tiene el mérito de ser la primera mujer en obtener el título de veterinaria en Europa y la primera en el mundo en obtener el título de doctora. Así pues, el accésit Agnes Soberg se concedió a la doctora doña Marina Betancor Caro por la tesis titulada Contribuciones al estudio de biomarcadores, terapia y fenómeno de cepas en las enfermedades priónicas. Esta tesis fue defendida en la Universidad de Zaragoza. Marina, por favor. A continuación, los 3 premiados nos van a hablar de sus trabajos de tesis y de cualquier otra cosa que queráis contarnos. La primera en intervenir es la ganadora, Ana García Galán, con su tesis titulada Infección por Mycoplasma bovis en rebaños bovinos españoles y evaluación de nuevas estrategias de control. Ana, la arena es tuya. Pero lo pongo... Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María Luisa, por la introducción de la tesis, que se centró en el estudio de Mycoplasma bovis. Mycoplasma bovis es un importante patógeno del ganado bovino, mundialmente distribuido y que tiene un impacto económico muy importante para el sector. La infección puede cursar de manera asintomática o con signos clínicos de mamitis, artritis y neumonía principalmente, aunque puede producir otras manifestaciones clínicas. Bueno, cuando se plantea esta tesis, en la mayoría de países no existen vacunas eficaces comercializadas, por lo que el control de la infección radica en las buenas prácticas de manejo y en el uso de antibióticos eficaces. El objetivo general de la tesis fue contribuir a una mejor comprensión de la infección por Mycoplasma bovis y de la biología del patógeno, así como al establecimiento de nuevas medidas de control.
Sabíamos por trabajos previos que Mycoplasma bovis estaba presente en España, pero desconocíamos su distribución y las características moleculares de las cepas presentes. Por ello, los objetivos del primer trabajo de la tesis fueron, por un lado, evaluar la presencia y circulación de Mycoplasma bovis en rebaños bovinos españoles de producción cárnica y lechera e investigar la circulación de diferentes subtipos mediante secuenciación in locus del gen POLC, estudiando diferencias de susceptibilidad antibiótica entre los subtipos y la presencia de mutaciones genéticas que confieren resistencia. Para ello se procesó una gran colección de muestras procedentes de animales tanto de granjas de producción cárnica como lechera y de diferentes regiones y granjas. En el grupo de carne, Mycoplasma bovis se aisló principalmente de terneros alojados en cebaderos, pero también de terneros pasteros. Se detectó tanto en animales asintomáticos como con sintomatología respiratoria o de artritis. La mayoría de muestras positivas fueron muestras de hisopo nasal. Y en este grupo se detectó en 5 de las 8 regiones muestreadas y en 26 granjas, principalmente granjas de cebo de la región de Murcia. Nuestros datos, unidos a los datos aportados por trabajos previos, sugieren que la infección podría ser ya endémica en los cebaderos, y a todo ello podría contribuir la presencia de animales portadores asintomáticos unido al movimiento de animales, que implica la mezcla de animales de diversas procedencias y que es muy frecuente en el sector cárnico bovino. Con respecto al grupo de leche, en este caso Mycoplasma bovis se detectó únicamente en vacas con mastitis. Todas las muestras positivas fueron muestras de mastitis y en este caso se detectó en muestras procedentes de 3 regiones y de 2 granjas y muestras procedentes de un laboratorio de análisis lechero de Cataluña. Con estos datos pues, podemos confirmar la participación de Mycoplasma bovis en casos de mastitis en rebaños de leche, pero es difícil determinar su importancia dado el sesgo en el muestreo. La caracterización molecular de 95 aislamientos representativos reveló la presencia de 2 subtipos, el subtipo 2 y el subtipo 3. Ambos se detectaron tanto en animales de producción cárnica como lechera, en animales asintomáticos y con sintomatología y en diferentes localizaciones anatómicas. También se detectaron ampliamente distribuidos en diferentes regiones y granjas e incluso se pudieron detectar conjuntamente dentro de la misma granja o en muestras distintas obtenidas del mismo animal. Todo ello sugiere la capacidad de estos subtipos para diseminarse en el hospedador, así como su eficiente circulación entre granjas y animales. Y a ello podría haber contribuido la presencia de portadores asintomáticos, el movimiento de animales, frecuente entre las granjas del sector cárnico, y en el caso de las granjas de leche, donde la introducción de animales externos es menos frecuente, una posible vía de entrada podría ser el semen utilizado para la inseminación artificial. Con respecto a los estudios de susceptibilidad antibiótica, pues se observó un descenso generalizado, tanto en aislamientos del subtipo 2 como del subtipo 3, a macrólidos, lincomicina y toxiciclina, lo que concuerda con las observaciones previas de otros países, y el estudio genético reveló tanto en aislamientos del subtipo 2 como del subtipo 3 cambios que en cepas de campo de Mycoplasma bovis y de otras especies de Mycoplasma se han asociado con resistencia a macrólidos y a lincomicina. Igualmente se encontraron alteraciones genéticas que en cepas de campo de Mycoplasma bovis se han asociado con resistencia o un descenso a la susceptibilidad a tetraciclinas. Las mayores diferencias entre los subtipos se encontraron en el grupo de las quinolonas, ya que la mayoría de aislamientos del subtipo 2 fueron susceptibles y la mayoría de aislamientos del subtipo 3 fueron resistentes, lo que contrasta con las observaciones de otros países donde la mayoría de aislamientos de Mycoplasma bovis son susceptibles a las quinolonas. A nivel molecular, se observó que todos los aislamientos del subtipo 3 con valores de CMI igual o superior a 1 para cualquiera de las 3 quinolonas evaluadas presentaron cambios genéticos que en cepas de campo de Mycoplasma bovis y mutantes generados in vitro en el laboratorio se han asociado con resistencia a este grupo de antibióticos. Y también sabemos por estudios previos que bajo presión selectiva in vitro el subtipo 3
rápidamente fija mutaciones de resistencia a quinolonas, mientras que bajo esa misma presión selectiva in vitro, el subtipo 2 permanece susceptible. Por tanto, la amplia distribución de aislamientos del subtipo 3 con valores de CMI igual o superior a 1 para las quinolonas, pues podría ser un reflejo de la presión selectiva impuesta por el uso de este grupo de antibióticos en el campo. Y por último, la valemulina pareció ser el único antibiótico eficaz, al menos in vitro, para aislamientos de ambos subtipos. No se encontraron alteraciones genéticas asociadas con resistencia para este grupo de antibióticos, y esto podría estar relacionado con el hecho de que su uso no está aprobado para bovinos en España, pero de aprobarse podría constituir una interesante alternativa terapéutica. Bien. Por otro lado, Mycoplasma bovis es muy importante en Europa por su contribución al complejo respiratorio bovino. Este término engloba un conjunto de enfermedades del tracto respiratorio de los bovinos y a cuyo desarrollo participan diferentes agentes patógenos, factores dependientes del hospedador y de las condiciones de manejo. Es muy importante en los terneros alojados en cebaderos. Y algunas pistas que nos pueden indicar la participación de Mycoplasma bovis en el desarrollo de la enfermedad respiratoria son la cronicidad de los síntomas respiratorios y la presencia de artritis y otitis media en un mismo animal o en otros animales de la granja. A nivel pulmonar, la bronconeumonía caseonecrótica con múltiples focos de necrosis caseosa es la lesión más característica de Mycoplasma bovis. No obstante, para confirmar una infección activa es necesario el diagnóstico laboratorial. Los trabajos previos de los que disponíamos pues no evaluaban la importancia de Mycoplasma bovis en el complejo respiratorio en terneros en España. Y además, los datos que había disponibles de susceptibilidad antibiótica eran relativos a un panel fijo de antibióticos, pero no había trabajos que evaluaran la susceptibilidad a los antibióticos que específicamente se habían utilizado para el tratamiento de los animales en el campo. Por ello, el objetivo de este segundo trabajo fue evaluar el papel de Mycoplasma bovis en la enfermedad respiratoria clínica sin respuesta al tratamiento en terneros de cebo en España y determinar los valores de CMI a los antibióticos, a los aislamientos obtenidos frente a los antibióticos que habían sido específicamente utilizados para el tratamiento de estos animales. Para ello se procesaron muestras de 23 terneros con enfermedad respiratoria sin respuesta al tratamiento, procedentes de 12 cebaderos del sudeste español. Y estas muestras se procesaron mediante bacteriología, histopatología e inmunohistoquímica. Mycoplasma bovis se detectó en el 87% de los terneros, lo que refuerza nuestra hipótesis previa de que la infección podría ser endémica en los cebaderos. Y la inmunohistoquímica confirmó la participación de Mycoplasma bovis en el desarrollo de las lesiones respiratorias de 17 terneros. En estos animales, el antígeno se detectó adherido a las células epiteliales de las luces de los bronquios y bronquiolos y en la periferia de los focos caseonecróticos. En estos animales, el patrón pulmonar más frecuentemente observado fue la bronconeumonía caseonecrótica y otras lesiones también frecuentemente detectadas fueron la hiperplasia de tejido linfoide asociado al bronquio y la bronquiolitis, que junto con la necrosis del epitelio bronquiolar y la fibrosis bronquiolar se han asociado previamente con Mycoplasma bovis en otros trabajos. Se detectaron también patrones pulmonares típicamente asociados con otros virus y o bacterias, algo esperado, dado que el complejo respiratorio es un proceso multifactorial en el que participan diversos agentes y cada uno de ellos da lugar a lesiones histopatológicas diversas. Por último, los aislamientos de Mycoplasma bovis obtenidos de estos animales fueron resistentes a la mayoría de antibióticos con efecto antimicoplámico que se habían utilizado para el tratamiento de los animales en el campo, lo que podría ser debido a la resistencia adquirida por el propio tratamiento o pudiera ser que estos aislamientos fueran resistentes de antes, como se ha observado en terneros de cebo en Francia. Y bueno, por otro lado, recientemente se ha descrito un nuevo mecanismo de transferencia cromosómica horizontal in vitro en Mycoplasma galactiae, que es un patógeno de pequeños rumiantes filogenéticamente cercano a Mycoplasma bovis. Este mecanismo consiste en la transmisión de fragmentos cromosómicos de diverso tamaño desde el genoma de una célula donante al de una célula receptora, que los incorpora mediante recombinación homóloga y puede dar lugar a una variedad infinita de genomas
mosaico. Para que este fenómeno se produzca, es necesario que al menos una de las células tenga en su cromosoma una AIS funcional. Los AIS son fragmentos cromosómicos de gran tamaño, capaces de regularizar su autoescisión, circularización, formación del poro conjugativo y transferencia desde la célula donante a la célula receptora, que los incorpora en su cromosoma. Y el fenómeno de transferencia cromosómica de los micoplasmas ocurre en el sentido opuesto, desde una célula sin AIS a una célula con AIS. Pero el AIS es necesario porque codifica el poro conjugativo a través del cual se produce la transferencia de los fragmentos. Existe una amplia distribución de AIS en aislamientos de campo de Mycoplasma bovis y por ello, dado que son necesarios para que se produzca la transferencia cromosómica horizontal, pues el objetivo de este tercer trabajo fue evaluar si la transferencia cromosómica de los micoplasmas puede ocurrir en el campo. Para ello, se estudió el genoma de 36 aislamientos obtenidos en España, tanto del subtipo 2 como del subtipo 3. Se llevaron a cabo reconstrucciones de árboles filogenéticos y se analizó de forma detallada y comparativa el genoma de estos aislamientos para identificar en ellos estructura de mosaico e intentar mapear los fragmentos cromosómicos procedentes de cada uno de los hipotéticos parentales. El estudio filogenético señaló a 3 aislamientos por tener una clasificación filogenética inconsistente y nuestra hipótesis es que esto se debe a que tienen un genoma con estructura de mosaico. Para probar esta hipótesis se comparó el genoma de todos los aislamientos de la rama de este árbol frente al genoma de un representante de cada una de las ramas como hipotético parental. Detectamos la presencia de 16 genomas con estructura de mosaico, es decir, tenían un cromosoma mayoritariamente homólogo al del parental receptor, pero habían incorporado fragmentos cromosómicos procedentes del parental donante y que representaban entre un 0,9 y un 8,5% de su genoma. Por tanto, este fenómeno puede ocurrir en el campo y, aunque desconocemos con qué frecuencia se produce, pues contribuye a la diversidad genética de Mycoplasma bovis, puede reducir el valor epidemiológico de los estudios de MLST, ya que la variedad de subtipos identificados en un país, región o granja puede no ser solo el resultado de la introducción de forma independiente de estos subtipos, sino de la recombinación entre cepas autóctonas. Puede afectar al diagnóstico si se produce transferencia de material genético entre especies distintas que cohabitan dentro del mismo hospedador. Puede afectar a la interacción patógeno-hospedador si, por ejemplo, se modifican las proteínas de membrana, que en el caso de los micoplasmas están directamente en contacto con el medio, porque carecen de pared celular. Y puede afectar también al tratamiento si, por ejemplo, se transfieren genes con mutaciones de resistencia desde cepas resistentes a cepas susceptibles. Y bueno, para terminar, una de las posibles vías de infección de Mycoplasma bovis es el semen utilizado para la inseminación artificial. La importancia relativa de esta vía es mayor en aquellas regiones o granjas donde no se introducen animales vivos. Y experiencias previas en otros países sugieren la necesidad de reevaluar los antibióticos que se añaden al semen o buscar medidas alternativas de control. En este sentido, el uso de probióticos a base de bacterias acidolácticas como los lactobacillus podrían ser de interés por su capacidad de actuar como agentes competidores y acidificantes del pH a través de 2 vías, su administración en las dosis seminales o directamente en el tracto genital de las vacas. Los objetivos de los trabajos 4 y 5, está sonando mi móvil, vale, fueron, por un lado, evaluar la viabilidad de Mycoplasma bovis en el semen diluido tras la adición de enrofloxacina o doxiciclina o un probiótico a base de lactobacillus a distintas concentraciones y, por otro lado, evaluar la viabilidad de Mycoplasma bovis en el moco cervical tras la adición de un probiótico a base de lactobacillus a distintas concentraciones. Y para ello se prepararon 2 experiencias de laboratorio. En la primera experiencia se diseñaron 11 condiciones, cada una en un volumen final de 1,5 ml, para evaluar la viabilidad de Mycoplasma bovis en el semen diluido o medio SP4 modificado
tras la adición de un probiótico menos concentrado, un probiótico más concentrado o enrofloxacina y doxiciclina. Se hicieron mediciones del pH y recuentos de colonias de Mycoplasma bovis y de bacterias acidolácticas al inicio del experimento y tras 15 horas en incubación a 37 grados, y se hicieron 3 réplicas. El diseño experimental de la experiencia 2 fue similar, pero sustituyendo el semen diluido por moco cervical, y no se prepararon las condiciones con antibiótico. En la experiencia 1 lo que se observó fue que en semen diluido sin tratamiento alguno, la viabilidad de Mycoplasma bovis se vio afectada, y en esta condición, durante todo el tiempo que duró la incubación, el pH se mantuvo ligeramente ácido. Y nuestra hipótesis es que la actividad glucolítica de los espermatozoides en el diluyente tristitratoofructosa podría haber contribuido a la acidificación del medio y afectar a la viabilidad de la gente. No obstante, el efecto negativo observado sobre Mycoplasma bovis en esta condición fue menor que el observado tras la adición de ambas concentraciones de probiótico y de ambos antibióticos. Por otro lado, ambas concentraciones de probiótico afectaron a la viabilidad de Mycoplasma bovis en el semen diluido. Cuando se añadió el probiótico más concentrado, disminuyó de forma significativa el pH al tiempo que hubo un crecimiento significativo de bacterias acidolácticas, y pensamos que este descenso significativo del pH podría haber afectado a la viabilidad de Mycoplasma bovis, y esto no fue así tras la adición del probiótico menos concentrado, donde otros factores como la competición por los recursos o la producción por parte de las bacterias acidolácticas de sustancias con efecto antimicrobiano podrían haber afectado a la gente. Y por último, ambos antibióticos tuvieron un efecto negativo sobre la viabilidad de Mycoplasma bovis en el semen diluido. En la experiencia 2, destacar que ambas concentraciones de probiótico se mantuvieron estables y viables en el moco cervical, ya que aumentaron su concentración de forma significativa y descendió de forma significativa el pH. Esto podría ser interesante desde el punto de vista preventivo, ya que la administración de bacterias acidolácticas en el tracto genital de las vacas 15 horas antes de la inseminación artificial podría generar un ambiente ácido inhóspito que impidiera el crecimiento de las bacterias contaminantes del semen. Y bueno, en esta experiencia, la adición del probiótico menos concentrado en el moco cervical no tuvo un efecto sobre la viabilidad de Mycoplasma bovis, que aumentó su concentración, pero sí lo tuvo la adición del probiótico más concentrado. Por tanto, a la hora de elegir una dosis, pues sería interesante trabajar con la dosis más concentrada. Y bueno, paso a leer las conclusiones. Mycoplasma bovis está ampliamente distribuido en los rebaños de cebo españoles y participa en casos de mastitis en los rebaños de leche. Los aislamientos obtenidos en este trabajo pertenecen al subtipo 2 y al subtipo 3, ambos resistentes a macrólidos, lincomicinas y tetraciclinas. La mayoría de aislamientos del subtipo 3 son resistentes a las quinolonas, lo que ilustra la capacidad de este subtipo para acumular mutaciones de resistencia a quinolonas y la presión selectiva impuesta por el uso excesivo de estos antibióticos en el campo. La valemulina ha mostrado ser el único antibiótico eficaz frente a aislamientos de ambos subtipos in vitro. Mycoplasma bovis tiene un papel importante en casos de enfermedad respiratoria clínica en terneros de cebo, y en estos animales la bronconeumonía casonecrótica es el patrón morfológico más frecuentemente detectado, aunque también se pueden detectar patrones morfológicos asociados con otros virus y o bacterias. Los aislamientos de Mycoplasma bovis obtenidos de estos animales con enfermedad respiratoria clínica son resistentes in vitro a la mayoría de antibióticos específicamente utilizados para el tratamiento de los animales in vivo. La coexistencia de linajes de Mycoplasma bovis a nivel de rebaño y a nivel de animal permite eventos de transferencia cromosómica horizontal, y estos eventos contribuyen a la diversidad del genoma y pueden tener un impacto negativo en el diagnóstico y control de la enfermedad. Y luego, por último, bajo nuestras condiciones, la adición de Lactobacillus, enrofloxacina y doxiciclina afecta negativamente a la viabilidad de Mycoplasma bovis en el semen diluido, lo que podría ser de interés para el tratamiento de las dosis seminales y reducir el riesgo de transmisión de Mycoplasma bovis durante la inseminación artificial.
y la dilución con el diluyente tricitrato fructosa también afecta negativamente a la viabilidad de la gente, pero en menor medida que la adición del probiótico y los antibióticos. Y la adición del lactobacillus también afecta negativamente a la viabilidad de Mycoplasma bovis en el moco cervical, lo que podría ser de interés para controlar la proliferación de la gente en el tracto cérvico-vaginal de las vacas. Y bueno, antes de terminar, me gustaría dar las gracias a Laboratorios SIVA por concederme este premio, al tribunal que juzgó el trabajo y lo consideró merecedor de él. También quería dar las gracias a todas las entidades público y privadas que han hecho posible que mi trabajo fuera posible, valga la redundancia. Quería dar las gracias a mis directores de tesis, que me han acompañado los 3 aquí durante el fin de semana, a toda la gente que ha participado en la tesis, que es mucha, y bueno, a mi familia, a mis amigos y a Gonzalo, que también ha venido hoy a acompañarme. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación interviene Héctor Puente Fernández con su tesis titulada Diarreas de etiología vírica en el ganado porcino. Aportaciones al diagnóstico y al control. Héctor. Hola, vale. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. La verdad es que soy un poco novatillo en esto de los premios, pero bueno, me han chivado que lo principal de estos momentos es estar agradecido y agradecer. Agradecer a toda la gente que ha participado en mi tesis, porque esta tesis que voy a hacer un breve resumen hoy, tenéis por lo menos un granito de arena de ellas. Agradecer a Laboratorio SIVA por este fantástico premio, porque como mis compañeras y mucha gente de aquí lo puede saber, el doctorado es un proceso con mucho sacrificio, muchas veces poco recompensado, y la verdad que estos premios como el de SIVA te dan un poco un empuje para seguir, sobre todo por el tema de la investigación. Y para finalizar también me gustaría agradecer muchísimo el orgullo que es recibir el primer premio Valentín Pérez Pérez, no solo por el excelente profesor, el excelente investigador que era, sino por la persona que era Valentín. De verdad, muchísimas gracias. Vale, y bueno, ahora ya nos vamos a la harina, ¿vale? Tras deciros, Luisa, el título de mi tesis, me imagino que la primera pregunta que os vendrá es ¿por qué diarreas, Héctor? ¿No había otras cosas que estudiar más limpias que las diarreas? Y bueno, el principal motivo de las diarreas es la importancia que tienen, ya que las enfermedades entéricas del sector porcino, aparte por su frecuencia de aparición, tienen una importancia al nivel de tanto las pérdidas directas de muertes animales y reducciones en los índices de producción, como las indirectas asociadas al coste y al tratamiento. Y sin olvidar algo que en los últimos años cada vez se le da más importancia, al bienestar animal. Estas enfermedades entéricas, normalmente su etiología es compleja y multifactorial, pero destacan principalmente los agentes infecciosos. Una serie de agentes de microorganismos patógenos, en los que principalmente estamos hablando de bacterias, virus y agentes parásitos, que su importancia va a depender de múltiples factores como la localización geográfica, el sistema de producción, el estatus sanitario de la granja y sobre todo la edad de los animales. En los 90 y sobre todo desde el 2006 en la Unión Europea, la retirada de los antimicrobianos como promotores del crecimiento hizo que enfermedades como la ileitis o la disentería aumentaran su incidencia, poniendo el foco del sector en las enfermedades entéricas de etiología bacteriana y relegando un poco a las víricas a un segundo plano. Esto fue así hasta que en el 2013 hubo un hecho que cambió esta situación, que fue la emergencia del virus de la diarrea epidémica porcina en Estados Unidos en 2013, como os decía. Este virus, aparte de tener un impacto devastador,
también tuvo una difusión súper rápida, llegando, si os dais cuenta en el mapa, de una costa de Estados Unidos a otra costa de Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, en tan solo 3 meses. Y la gente que trabaja en porcino y viendo la bioseguridad de las explotaciones de porcino, ya podréis imaginar la difusión que ha tenido este virus. Y no solo se quedó en Estados Unidos, sino que también tuvo un impacto mundial, reemergiendo tanto en Asia como en Europa, aunque con distinta importancia, ya que en Asia las cepas que llegaron cepas más patógenas, en Europa sí que las reemergencias fue un poquito más limitada. Y ante esta situación que os decía de la emergencia o la reemergencia de la diarrea epidémica en el mundo, hizo que aumentase o que pusiese el interés en los agentes víricos productores de diarrea, que unidos a las nuevas técnicas de secuenciación y así como el abaratamiento de su coste, hizo que se describiesen no solo nuevas variantes y nuevas cepas de este virus de diarrea epidémica porcina, sino otros nuevos virus de importancia en el sector, como pueden ser rotavirus H, ortorreovirus, delta coronavirus, otro alfa coronavirus similar al diarrea epidémica de gastroenteritis, y sobre todo lo que os voy a hablar yo ahora para que os quedéis para la presentación, con 2 virus en concreto. Uno, que es el secovirus, swine enteric coronavirus, que se trata de un virus quimérico entre la proteína S, o sea, el gen que codifica la proteína S, la espícula de la diarrea epidémica, y el resto del genoma de gastroenteritis transmisible. Y otra cepa, una variante del virus de diarrea epidémica, que esta cepa de diarrea epidémica tiene un fragmento recombinante del secovirus que decíamos anteriormente, ¿vale? Es un poco lioso, por eso quería explicaros ahora, porque más o menos durante la presentación al secovirus, este quimérico entre gastroenteritis y diarrea epidémica, lo voy a llamar seco, para que más o menos os localicéis, y esta cepa de diarrea epidémica, que es recombinante del recombinante, la voy a llamar la cepa recombinante de PDV, ¿vale? Entonces, ante esto que ha pasado, ¿qué pasó en España? Pues en España el virus reemergió a finales del 2013, principios del 2014. Y había muchas dudas. La principal duda es ¿qué cepas han llegado de diarrea epidémica a España? Y con estas cepas llegaron estos otros virus que os mencionaba anteriormente. Y aparte de esto, ¿podemos o hay forma de diferenciarlos clínicamente? Y sobre la protección cruzada, ¿tienen cierta protección cruzada, por lo menos entre las cepas del mismo tipo de virus? Y como última pregunta, ¿tenemos herramientas de control y de monitoreo de estos nuevos agentes? Entonces, ahora sí ya, en este contexto, a ver si avanza, en este contexto nace la tesis en el 2017-2018, bajo el objetivo principal de conocer la relevancia de distintos agentes, de distintos agentes víricos, la importancia en el complejo entérico porcino. Y para ello, pues lo intentamos cumplir este objetivo o resolver este objetivo en 5 publicaciones, que a su vez tenían que responder a 4 objetivos específicos. El primer objetivo, determinar la importancia de estos agentes víricos en la cabaña ganadera, en el sector porcino español. El segundo, determinar la diversidad genética tanto de las cepas del PDV como de estos nuevos agentes víricos que hayan podido llegar a nuestro país. El tercero, desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y control de estas enfermedades de etiología vírica. Y el cuarto, estudiar un poco la infección y la inmunidad cruzada de varias cepas, en este caso de coronavirus entéricos porcinos. Para resolver el primer objetivo, para abordar el primer objetivo, lo tratamos a través de estos 3 trabajos. Para ello, entre enero del 2017 y octubre del 2020, se nos enviaron brotes de un total de 206 granjas, con brotes de diferentes edades, siendo 66 de lactación, de 0 a 28 días, 64 de destete o transición, que asociamos entre animales de 28 hasta 70 días, y finalmente 76 de cebo o reproductoras. Estas muestras que hicimos pues, nos enviaban por granja de unas 6 muestras individuales, las cuales hicimos un pool de heces para de tal forma trabajar con un pool por granja. Cada pool realizamos una extracción de ácidos nucleicos mediante un kit comercial y posteriormente realizamos un total de 4 PCRs de retrotranscripción inversa en la que buscamos un total de 14 agentes víricos en los que pueden destacar agentes bien reconocidos como los rotavirus y los coronavirus, pero también pueden ver agentes pues, como astrovirus, covovirus, adenovirus, que aunque no está muy reconocido su papel patógeno en el cerdo, sí que hay cierta sospecha de que puedan tener un cierto papel residual. Entonces, como resultados de estos trabajos obtuvimos que el virus con mayor prevalencia fue el astrovirus, que en casi el 50% de los brotes, seguido el covovirus. A destacar, el PDV fue con un 20%, cerca de un 20% de prevalencia, el único coronavirus que detectamos en España.
evidenciando que todo el resto de coronavirus que anteriormente mencionábamos, por lo menos en nuestro estudio, no se identificó. Otra cosa muy interesante fue unos patrones que observamos en cuanto a la edad. El primer patrón lo observamos en covovirus y en rotavirus C, en el que vemos que la mayor prevalencia, o casi todas, se concentra en cerdos de lactación, reduciéndose muchísimo o casi completamente en el resto de fases de la producción porcina. El segundo patrón lo observamos en astrovirus y rotavirus A, en el cual la prevalencia producía un incremento significativo al momento del destete, que se podría mantener a lo largo de etapas posteriores. Y finalmente, el tercer patrón de edad lo observamos en torovirus y en adenovirus, en el cual observamos que conforme aumentaba la edad de los animales, aumentaba la prevalencia de estos agentes. Y finalmente, también un hecho reseñable es la estacionalidad de estos brotes, observando que eran significativamente mayores en el primer trimestre del año, en los meses de enero a marzo, que coinciden justo con los meses más fríos del año, y, por tanto, en los meses en los que los agentes víricos presentan mayor resistencia en el ambiente. Para el segundo objetivo específico, de nuevo, intentamos abordarlo a través de los mismos artículos y para ello usamos dos aproximaciones o dos protocolos. El primer protocolo, en aquellas muestras positivas al virus de diarrea epidémica porcina, amplificamos el gen que codificaba la proteína S mediante una PCR convencional de 4 fragmentos solapantes que posteriormente secuenciamos por Sanger y alineamos y analizamos mediante el software MEGA. El segundo protocolo, de nuevo, aquellos pools de muestras positivos a virus entéricos, les realizamos una extracción de ADN y de ARN total mediante trizol, la cual secuenciamos mediante una plataforma Illumina MySeq, para posteriormente aplicar un pipeline desarrollado por el doctor Cortey de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que básicamente se realiza una limpieza, un mapeo frente a un genoma de referencia hasta obtener un genoma consenso completo y posteriormente realizar análisis pertinentes de nuevo con el software MEGA. ¿Qué resultados obtuvimos en este caso? Bueno, pues referente a la secuenciación de la proteína S, obtuvimos un total de 41 aislados con la secuencia completa del gen S, los cuales, al compararlo con otras secuencias del GenBank, observamos que todos pertenecían al genogrupo 1B o INDEL2, que es el genogrupo menos patógeno, o sea, el genogrupo, las cepas menos patógenas de diarrea epidémica. Analizando dentro del INDEL2, observamos que nuestras cepas se agrupaban en 3 grupos distintos y muy ligados a relaciones geográficas. En el caso del INDEL 2.1 eran 2 cepas, 2 aislados, que pertenecían a granjas de Cataluña. Y mientras que en el caso del INDEL 2.2 eran un total, creo que de 16 cepas, que pertenecían a granjas solo ubicadas en Galicia. Y nos dejamos el último, el INDEL 2.3, que eran un total de 23 aislados que encontrábamos en toda España, desde Castilla y León hasta Aragón, Comunidad Valenciana, etc. Y además, yendo más allá, este genotipo INDEL 2.2 de diarrea epidémica porcina es el mismo que anteriormente nos referíamos a la introducción como el recombinante, ¿vale? Coincidiendo lo que observamos en España, lo que se observa en el resto de países de la Unión Europea, que es el virus que mayor expansión y distribución tiene a día de hoy. Hablando de otros virus, también conseguimos 4 genomas completos de rotavirus H. De hecho, son los primeros genomas completos y la primera vez que se identifica rotavirus H en Europa, y los cuales, según el sistema de genotipado propuesto de rotavirus H, nos agruparon, en el caso de la VP6, todos en el mismo genotipo, en el I3, pero en el caso de la VP4, en 2 genotipos distintos, el P1 y el P3. Y algo similar pasó para la VP7, pero en este caso 2 cepas eran un genotipo que superaba el punto de corte establecido para todos los genotipos, sugiriendo 2 opciones. Una, que estos 2 cepas formasen un genotipo totalmente nuevo, o, que bajo mi opinión yo creo que es la acertada, el sistema de genotipado de rotavirus H necesita una revisión y una mejora al haber tan pocas cepas, vamos a decir, disponibles para el análisis. Y para finalizar, el resto de virus menos importantes, conseguimos un total de 14 genomas de astrovirus, desde los linajes 2 a los linajes 5, y sobre todo destacando, como en el resto de artículos e investigaciones, los linajes 2 y 4. 3 genomas de covovirus que agruparon con otras cepas de Europa, y finalmente un genoma de torovirus que agrupó con la única cepa disponible, que proviene de Alemania, de torovirus europeo. Vale, para el objetivo 3,
utilizamos o intentamos abordarlo a través de este trabajo, en el que pusimos a punto una técnica de PCR de viabilidad, ¿vale? Que la PCR de viabilidad, para la gente que no esté familiarizada, es una técnica molecular que, además de darnos la información de si está o no está la gente, nos dice si la gente es viable o no es viable. Y me diréis, ¿pero qué sentido tiene usar una PCR para saber si la gente está viable, si puedes tener el medio de aislamiento o el medio común? Bueno, pues si alguien ha trabajado alguna vez con los coronavirus, en el caso del virus de diarrea epidémica porcina, se aísla en células Vero, que son células epiteliales de riñón de mono verde. Estas células Vero tienen un medio de cultivo normal de EMEN más suero fetal y antibiótico antimicótico, y lo único que también para la gran mayoría de los virus entéricos, el medio de infección necesita añadirse tripsina para la activación y la posible entrada del virus en estas células. Y claro, como el suero inactiva la tripsina, pues tenemos que sustituir el suero por caldo tritosa fosfato. Problema que nos encontramos, que muchas veces el virus de diarrea epidémica no puede adaptarse a las células. Entonces, muchas veces muestras que tiene el virus viable nos va a dar el mismo resultado de una muestra que tuviese el virus no viable. Y aquí es donde queda el problema de no se aisló porque no estaba viable o no se aisló porque no se consiguió adaptar. Entonces, en este contexto, valoramos la idea de poner a punto una PCR de viabilidad. Y para la PCR de viabilidad hay que, os cuento un poco en este esquema, lo que sería un marcador de viabilidad. Un marcador de viabilidad sería una especie de colorante que en realidad es un agente intercalante que va a producir enlaces, cuando se pone en contacto con ácidos nucleicos, va a hacer enlaces covalentes que en las posteriores fases va a impedir su elongación y su amplificación. Entonces, imaginaos, en el caso que tenemos aquí en este esquema, partículas víricas viables y no viables, tomando las no viables como que tienen la cápside alterada. Si ponemos estas dos partículas en contacto con el marcador de viabilidad, vamos a ver que en las partículas viables en ningún momento va a entrar en contacto con los ácidos nucleicos, pero en cambio en las partículas no viables el marcador de viabilidad va a interaccionar con los ácidos nucleicos formando estos enlaces covalentes e impidiendo posteriormente su amplificación. Entonces, luego, cuando después de la fase de tratamiento realizamos una extracción de ácidos nucleicos y posteriormente la qPCR, en las muestras viables no va a haber ningún problema, se va a amplificar completamente. Pero en las muestras no viables vamos a observar que puede llegar el resultado a dar negativo o incluso, o por lo menos un aumento del CT significativo, similar al que en el caso de que la muestra fuese negativo de origen. Brevemente, los marcadores de viabilidad disponibles son fotoactivables, sobre todo destaca el PEMAX, y los compuestos metálicos, compuestos platinos, que destacan el cloruro de platino y el cisplatino. Para ello hicimos dos ensayos, uno utilizando una matriz sencilla y otro usando una matriz más compleja. Para el primer ensayo, la matriz sencilla, usamos DEMEN, simplemente, en el cual preparamos dos inóculos, uno con el virus viable y otro con el virus inactivado por calor, al cual aplicamos distintas concentraciones de marcadores de viabilidad y dejamos actuar, para posteriormente realizar la extracción y su cuantificación mediante qPCR. ¿Qué observamos? Pues aquí esto es un poco complicado de entender, pero a la izquierda vamos a ver lo que sería todos los marcadores de viabilidad sobre virus infecciosos, es decir, con virus que en teoría, aunque le apliques este tratamiento de viabilidad, no tendría por qué reducirse, en este caso aumentar el CT, y a la derecha, inactivado, sería virus inactivado por calor, en el que efectivamente tendría que reducirse o, incrementarse el CT casi por completo hasta desaparecer. Y como pueden ver, el agente de viabilidad que más efecto se observó fue el PMAXX, a las concentraciones 100 y 250 micromolar. Problema que observamos que si miran en la parte infecciosa, también se produce una reducción significativa en estos ensayos, cuando no debería hacerse. Por tanto, ¿cuáles seleccionamos? ¿Cuáles serían los más idóneos? El cloruro de platino 100 micromolar y el cisplatino 500. El segundo ensayo, como os decía, lo hicimos en un medio más complejo, una matriz más compleja, que era el suero. Para ello preparamos un suero inoculado con agente vírico viable y agente vírico inactivado por calor, aplicamos de nuevo los marcadores de viabilidad y en este caso añadimos un compuesto más, agente surfactante. ¿Por qué añadimos un agente surfactante? Porque en las cláusulas matrices complejas muchas veces pues ya el suero tiene muchas proteínas, pueden, por así decirlo, obstaculizar al agente de viabilidad para interaccionar con los ácidos nucleicos. En cambio, el agente surfactante lo que favorece es la absorción. Y posteriormente, de nuevo, los tratamientos según el marcador, extracción y detección mediante qPCR. ¿Y qué observamos en este caso? Que efectivamente aquellas muestras que tratamos solo con marcador de viabilidad apenas se producía una reducción en su CT y en cambio las muestras que sí que las añadíamos además el tritón al 0,1% sí que se reducía
se incrementaba el CT. Y para finalizar, el cuarto objetivo, que era la valoración del impacto clínico de la infección por coronavirus y su posible reacción cruzada, lo intentamos realizar mediante este trabajo en el cual infectamos a cerdos destetados con 2 cepas de diarrea epidémica, el virus de diarrea epidémica, y una cepa de secovirus. Para eso, voy un poco rápido, pero bueno, para ello, por así decirlo, hicimos el experimental en 2 fases. En la primera fase, tomamos 48 cerdos de 3 semanas de edad recién destetados, los cuales tuvimos una semana aclimatando en nuestras instalaciones para posteriormente empezar el experimental que dividimos en 2 fases. En la primera fase dividimos los 48 en 4 grupos de 12. El primer grupo, el grupo A, sería el control en el que se le dio PBS. Al grupo B se le dio una cepa de diarrea epidémica, al grupo C la cepa de seco y al grupo D la cepa recombinante de PDV. Tras 20 días de esta primera infección, a los 20 días se les desafió a todos los grupos con la cepa recombinante del PDV. ¿Por qué elegimos esta cepa? Porque, como os decía anteriormente, esta cepa es la que mayor difusión tiene actualmente tanto en España como en Europa. Y valoramos la respuesta tanto heteróloga como homóloga a este virus. Y en el caso del grupo A sería una primera infección similar a la que sufrió el grupo D en la primera fase. Monitoreamos clínicamente, pesamos y valoramos la excreción diariamente, recogimos muestras de suero semanalmente y cogimos muestras de sangre completa a los días 20 y 23. Y finalmente sacrificamos 3 animales a los 3 y a los 6 días después de cada infección. Así como, pues si os preguntáis, ¿cómo sacasteis o qué inóculos utilizasteis para la infección? Bueno, pues nosotros decidimos, mejor que virus aislado en cultivo celular, porque todo aislamiento en cultivo celular cambia la virulencia y la patogenicidad de estos agentes, decidimos producir el inóculo en lechones de 3 días de edad, los cuales, tras infectarles, sacrificamos en el pico de excreción a las 48 horas y almacenamos todo ese contenido, y además de asegurarnos de que están libres no solo de estos agentes víricos, sino de más agentes patógenos bacterianos. Y ahora ya sí, con los resultados obtuvimos que, para que veáis las células un poco, que esto, no sé, creo que un poco mal de tiempo, pero bueno, esto serían las células Vero normales, en cultivo celular, ¿vale? Si habéis trabajado en cultivos celulares, la mayoría de las células normalmente te dicen que para infectarlas tienes que llevarlas nunca más con fluencias de 90, 80, 90. En el caso de la diarrea epidémica y virus que se infectan con tripsina, casi hay que pasar un poco. Hay que intentar llegar al 100%. ¿Por qué? Porque la tripsina, al fin y al cabo, se usa para levantar células. Y si tienes muy pocas células, puedes perder el sustrato en teoría, donde se van a infectar los virus, y va a ser un fracaso todo. Entonces, lo que os decía anteriormente, el inóculo más tripsina. Y observamos que en el caso de la diarrea epidémica, veis, esto se llama, el efecto citopático son sincitios, que son fusiones de células en el que observamos que se fusionan todos los citoplasmas y los núcleos en una primera fase van de la periferia hasta posteriormente, como pueden ver aquí, hacia el medio de ese macrosincitio. Y finalmente, con la suficiente adaptación o el tiempo, pueden llegar a hacer esto, infectar completamente la monocapa. Vale, pues resultados que ya acabamos. La evaluación clínica, bueno, pues observamos que presentaron diferencias significativas durante los primeros 5 días los grupos infectados con el virus con respecto al control. En la fase de reinfección, ¿qué observamos? Pues lo mismo. ¿Qué pasaba ahora? Que el virus, el grupo infectado sería el grupo A, el que es la primera infección, y el resto de grupos eran, por así decirlo, habían sufrido un desafío tanto homólogo como heterólogo. En lo referente a la eliminación de RNA, pues algo muy similar a lo anterior, solo que en este caso la excreción de RNA se mantenía hasta el día 7, tanto al nivel de la primera fase de la infección como en la reinfección. Están siendo muy interesante porque, si os dais cuenta, el periodo clínico de la enfermedad es más corto que el periodo de eliminación, lo que va a facilitar luego a nivel de granja que estas infecciones víricas se mantengan, porque tú puedes ver animales que ya no tienen clínica pero siguen eliminando virus y pueden infectar a otros animales. Y luego, como hecho así interesante, que a veces en los coronavirus está descrito un segundo pico de eliminación. ¿Qué es un segundo pico de eliminación? Cuando en el momento en el que los coronavirus, por así decirlo, destruyen a los enterocitos, en el momento en que no hay enterocitos no pueden seguir infectando, pero si consiguen sobrevivir en el lumen intestinal y los enterocitos vuelven a regenerarse, se puede producir un segundo pico, una segunda ola, como pueden ver en el caso del grupo C, que es justo el que se infectó con el secovirus, del día 11 al día 17. Sobre la ganancia media diaria,
muy rápido. Lo mismo, vemos que el grupo A tenía una ganancia diaria muy superior a los grupos infectados durante la primera semana. Esta ganancia diaria se fue igualando durante la segunda y la tercera semana, hasta ya en la tercera ser completamente igual al grupo que es el grupo control, y en el caso de la reinfección a la cuarta semana observamos lo contrario. El grupo preinfectado en esta fase, sufrió una reducción significativa de la ganancia media diaria, mientras el resto de grupos se mantuvo normal. Sí que es cierto que el que también se redujo en el grupo C, que es el secovirus, pero como os decíamos en la introducción, el secovirus al fin y al cabo es diarrea epidémica, un cachito de diarrea epidémica con gastroenteritis transmisible. Es un virus totalmente distinto a la diarrea epidémica, salvo en la espícula. Continuando con la histología, pues hallamos el ratio altura de microvellosidades, profundidad de cripta y lo mismo que íbamos viendo en todo el experimental. Observamos que se producía una reducción cercana a la mitad en todos los grupos primoinfectados, que durante los 6 días se seguía manteniendo, pero en este caso ya más circunscrita al duodeno y al yeyuno, no tanto en el ilion, y en la reinfección vamos a observar lo que ya habíamos visto anteriormente, que cambian las tornas. En este caso, el que se produce la reducción va a ser en el grupo A. En el grupo C, de nuevo, observamos que se produce una reducción no tan aguda como en el grupo A, pero sí significativa. Y aquí alguna foto. Y a los 6 días lo mismo. De nuevo encontramos las diferencias solo circunscritas a duodeno y yeyuno. Para acabar ya, nos vamos a la parte de anticuerpos, ¿vale? Observamos sobre todo que a partir de los 13 días ya empezaban a tener los animales IgGs circulantes específicas frente a diarrea epidémica porcina. Y en lo referente a los anticuerpos neutralizantes, observamos que el grupo con mayor título de anticuerpos neutralizantes fue el grupo D, cosa esperable, pues ya que el cultivo vírico que usamos para estos ensayos era el mismo con el que se infectó a los animales del C, por tanto los anticuerpos los animales del D, por tanto los anticuerpos de los animales del D eran más específicos a ese virus que el resto, y observamos lo descrito por otros autores en el que si comparamos a corto plazo un desafío homólogo con un heterólogo, el homólogo no se produce un booster, que sí, como pueden ver, se produce en los heterólogos, porque los anticuerpos, al ser menos específicos, necesita gastarse mayor cantidad de ellos para poder vencer a la infección. Y en el momento que tú gastas todos los que los necesitas, tienes que producir más. En cambio, si os dais cuenta, en el grupo D en ningún momento aumenta el título, de hecho disminuye con respecto al día 20. Y para finalizar las conclusiones, las he resumido para no daros mucho la chapa, poco, porque también son otras siete conclusiones. Entonces, como un breve resumen de estas conclusiones, leeros que la prevalencia de los virus entéricos... A ver, un momento, ¿qué me he pasado? Ahora. La prevalencia de los virus entéricos en las explotaciones porcinas españolas fue elevada, detectándose al menos uno de los virus investigados en casi el 80% de los brotes de diarrea analizados. Estos resultados ponen de relieve la importancia de los agentes víricos en las enfermedades entéricas porcinas y animan a seguir investigando sobre este tema. La caracterización mediante secuenciación del genoma completo permitió ensamblar genomas de diferentes especies, analizar su relación filogenética y demostrar la utilidad de estas técnicas de nueva generación en la monitorización de brotes de enfermedades entéricas, apoyando una detección temprana de nuevos virus o nuevas variantes virales diseminadas desde otras regiones o surgidas en eventos de mutación, recombinación o reordenamiento. La PCR de viabilidad puede ser una herramienta útil en la monitorización de piensos e ingredientes de piensos para la industria porcina, así como en el muestreo ambiental para programas de prevención y control, sobre todo en aquellos agentes cuyo aislamiento presente problemas. La infección de cerdos detectados con 3 cepas de coronavirus entéricos causó una enfermedad clínica indistinguible, observándose una excreción viral prolongada en las heces, más allá de la enfermedad clínica, hecho que puede favorecer el mantenimiento y la diseminación de estos agentes en las explotaciones porcinas. La limitada protección cruzada tras una reinfección a corto plazo hallada en nuestra investigación debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar la inmunoprofilaxis para el control de la infección por PDV y requiere una vigilancia continua de las nuevas variantes de este coronavirus que pueden surgir a nivel local o mundial. Muchas gracias y espero que haya sido, dentro de lo que cabe, breve. Gracias, Héctor. ¿Cómo nos gusta este virus, eh? Bien, finalmente va a intervenir Marina Betancourt para hablarnos de su tesis titulada Contribuciones al estudio de biomarcadores, terapia y fenómenos de cepas en las enfermedades priónicas.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Luisa, por la presentación. Bien, en esta tesis hemos intentado centrarnos en distintos aspectos, sobre todo de la patogenia de las enfermedades priónicas. Estas enfermedades, también conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles, son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas con un curso invariablemente fatal, ya que no existen ni tratamientos ni vacunas disponibles para ellas. Están producidas por un agente no convencional que está compuesto enteramente por proteína, denominado proteína prión o PRPSC. Y sus principales características neuropatológicas son el acúmulo de esta proteína, de la PRPSC, y la vacuolización del sistema nervioso central. Afectan a multitud de especies de mamíferos y entre ellas podemos encontrar la encefalopatía espongiforme bovina o el scrappy de los pequeños rumiantes. Estas enfermedades pueden tener distintos orígenes, pueden ser adquiridas, genéticas o esporádicas, pero el principal evento patogénico en todas ellas es la transformación de la PRPC en PRPSC. La PRPC es una proteína fisiológica que se encuentra principalmente en el sistema nervioso central y que está codificada por el gen PRNP. En estas enfermedades lo que se produce es un mal plegamiento en su estructura terciaria y cuaternaria que da lugar al acúmulo de PRPSC en el sistema nervioso central. Además, la PRPSC, este mal plegamiento que sufre, le confiere ciertas propiedades como resistencia a agentes ionizantes o a distintas sustancias químicas. Esto nos permite distinguirlas, ya que mediante la digestión con proteínas AK podemos ver que en la PRPSC queda un residuo que se denomina PRP-res. Bien, debido a la gente o a la naturaleza de la gente de estas enfermedades, hay muchos aspectos que todavía, aunque han sido muy explorados, son poco conocidos en las enfermedades priónicas. En esta tesis hemos intentado abarcar un poco todos estos aspectos y profundizar en su conocimiento. Bien, en el primer estudio de esta tesis, como he dicho, hasta ahora no existe ningún tratamiento posible para las enfermedades priónicas, con lo que hemos intentado realizar un ensayo terapéutico probando una molécula que se ha visto que es efectiva o bueno, que tiene cierto efecto en unas enfermedades como el ELA. El ELA es una enfermedad neurodegenerativa que se asemeja, igual que otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, a las enfermedades priónicas, porque todas se derivan de un acúmulo de proteína infecciosa o de proteína patológica en el sistema nervioso. Bien, esta molécula afecta principalmente a dos niveles, regulando la autofagia y la apoptosis, que son dos mecanismos patogénicos presentes en las enfermedades priónicas. Por lo tanto, el objetivo de este primer estudio fue identificar nuevas dianas terapéuticas y analizar distintos mediadores moleculares de neurodegeneración a partir del estudio de este potencial agente terapéutico, el TTC. Bien, para esto lo que realizamos fue un pequeño ensayo clínico, como digo, con ratones que expresan la PRPC ovina, dos grupos de ratones, y también con ratones wild type. A uno de estos grupos dividimos cada una de estas dos líneas de ratones, a uno de estos grupos lo inoculamos con TTC y al otro con PBS, y ambos grupos fueron inoculados con scrappy ovino. Una vez estos animales mostraron clínica, fueron sacrificados y analizamos en sus encéfalos distintos marcadores de autofagia, de apoptosis y también la supervivencia neuronal. Bien, lo primero que vimos, los primeros resultados fueron un poquito desalentadores porque, bueno, no todos los resultados son siempre buenos, y fue que vimos que la neuropatología asociada a priones, es decir, el depósito de PRPSC y la vacuolización, no variaba entre los grupos tratados y control de ninguna de las dos líneas utilizadas. Sin embargo, sí que pudimos ver que había un incremento de los mecanismos autofágicos. Esto lo vimos a través del estudio de las proteínas LC3-beta y P62. Y también analizamos la caspasa 3 y vimos que había una disminución de la apoptosis en los animales tratados con TTC. Y sobre todo, y de forma más importante, esto nos llevaba a una supervivencia neuronal medida mediante el análisis de la proteína NEUN, que nos refleja el estado de las neuronas. Bien, por lo tanto, lo que vimos es que el TTC efectivamente mostraba ciertas propiedades neuroprotectoras en las enfermedades priónicas a través de la regulación de la autofagia y de la apoptosis.
y, sobre todo, que la regulación de estos mecanismos daba lugar a una neuroprotección, a un aumento de la supervivencia neuronal en las enfermedades priónicas. Bien, pasamos al segundo estudio. Otro de los retos de la investigación en enfermedades priónicas actualmente es encontrar biomarcadores que nos permitan detectar estas enfermedades en estadios preclínicos y realizar un diagnóstico precoz de esta enfermedad, ya que actualmente la mayoría del diagnóstico que se realiza es post-mortem y en el caso de detectarla ante-mortem es en estadios muy avanzados en los cuales los posibles tratamientos ya probablemente no tendrían ningún beneficio. Bien, como el líquido cefalorraquídeo y el sistema nervioso central están en contacto, decidimos analizar dos proteínas, la neurogranina y el neurofilamento de cadena ligera, que son dos proteínas que se ha visto que se postulan como buenos biomarcadores en otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Como el daño sináptico y axonal es un evento temprano en las enfermedades priónicas, y estas dos proteínas se expresan sobre todo en la sinapsis, decidimos que podían resultar valiosas para un diagnóstico preclínico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue estudiar la evolución tanto de neurogranina como de neurofilamento de cadena ligera en la neurodegeneración provocada por priones y determinar su utilidad como posibles biomarcadores preclínicos de enfermedad priónica. Para esto utilizamos 21 animales de raza ovina, de raza aragonesa, que se dividían en 3 grupos en función de su afección por Scrapie clásico. Una de ellas eran animales que estaban infectados con Scrapie clásico y que mostraban clínica. Otro de ellos estaban infectados también con Scrapie clásico, pero eran animales preclínicos, todavía no mostraban clínica. A estos animales los detectamos mediante una biopsia de la mucosa rectal. Y finalmente un grupo control que no estaba infectado. Una vez sacrificados estos animales, en su encéfalo medimos la expresión proteica de neurogranina y de neurofilamento, la expresión génica también de estas dos proteínas, estudiamos la espongiosis y el depósito de PRPSC y en el líquido cefalorraquídeo, mediante ELISA, intentamos detectar la concentración de estas dos proteínas. Bien, lo primero que observamos fue que conforme transcurría la enfermedad, ambas proteínas disminuían su acúmulo en el encéfalo. Es decir, los animales infectados con clínica mostraban menos cantidad de estas dos proteínas en encéfalo, tanto a nivel génico, a la expresión génica, como a nivel proteico. Y sobre todo, y de forma más importante, vimos que en el caso del neurofilamento, esta disminución en el encéfalo se correspondía con un aumento en la concentración en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que conseguíamos distinguir los animales clínicos, preclínicos y controles mediante el análisis de neurofilamento en el líquido cefalorraquídeo. Sobre todo es importante el hecho de que el grupo preclínico ya mostraba estas diferencias respecto al grupo control. Una parte mala fue que no pudimos determinar la neurogranina en el líquido cefalorraquídeo ovino, ya que los anticuerpos utilizados en el ELISA mostraban cierta incompatibilidad porque estaban diseñados para neurogranina humana. Bien, así, como digo, vimos que la concentración de neurogranina y neurofilamento disminuye incluso en estadios preclínicos de enfermedad priónica. Y además que la concentración en líquido de cefalorraquídeo aumenta. Esto nos lleva a querer realizar más estudios, ya que al final el líquido cefalorraquídeo, aunque es accesible, no resulta excesivamente accesible a nivel de campo, desde luego, pero sí que nos indica que podría ser interesante realizar estas mediciones en plasma o suero y determinar si también se ven estas diferencias. Y en cuanto a la neurogranina, las diferencias que vimos entre estos 3 grupos en el encéfalo nos dicen que más adelante sería interesante desarrollar métodos que también puedan medirla tanto en suero como en plasma. En general, en este estudio concluimos que la neurogranina y el neurofilamento de cadena ligera pueden ser útiles como biomarcadores preclínicos de enfermedad priónica. Bien,
En el tercer estudio pasamos a estudiar uno de los aspectos más controvertidos de las enfermedades priónicas, que es la existencia de cepas priónicas. Aunque los priones carecen de ácidos nucleicos, su estructura terciaria y cuaternaria puede variar, dando lugar a distintos fenotípicos clínicos. Esto se considera como distintas cepas. Claro, estas cepas no podemos determinarlas o caracterizarlas con métodos convencionales, como sería la PCR, porque no tenemos ácidos nucleicos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en otros elementos, como son el periodo de incubación, el perfil lesional, el tipo de depósito de PRPSC o las características bioquímicas que muestran estos priones. Bien. Una técnica muy útil para explorar o para estudiar estas cepas es la PMCA, que es la Protein Misfolding Cyclic Amplification. En esta técnica lo que hacemos es cultivar un sustrato sano de PRPC con una semilla infecciosa de PRPSC. Así, la PRPSC malpliega las moléculas presentes en el sustrato de PRPC y después esto se somete a una sonicación que rompe el polímero de PRPSC, dando lugar a más semillas infecciosas que malpliegan más PRPC. Esto se repite en distintos ciclos y así podemos obtener grandes cantidades de proteína prión que conserva las propiedades de cepa de la semilla original. Además, la PMCA es una buena herramienta como sustitución de bioensayos para estudiar tanto los fenómenos de cepa como las barreras de transmisión de las enfermedades priónicas. Bien, el potencial de transmitirse de los aislados priónicos depende de sus características de cepa. Entonces, realmente existe una necesidad de caracterización de las cepas circulantes de Scrapie y de otras enfermedades priónicas en la naturaleza, ya que esto determinaría tanto su potencial zoonótico como de transmisión entre otras especies. Por esto, el objetivo de este tercer estudio fue estudiar mediante PMCA la presencia y cantidad de dos cepas, una de 19 kilodaltons y otra de 21 kilodaltons, presentes en distintos aislados de Scrapie y evaluar su evolución durante su transmisión en un bioensayo. Bien, en este caso, esto que veis aquí son los datos de un bioensayo que se realizó en ratones transgénicos que se sobreexpresan la PRPC ovina, inoculados con Scrapie. Lo que hicimos fue, una vez realizado este bioensayo, evaluar cómo habían evolucionado las distintas cepas mediante PMCA. Para detectar la PMCA utilizamos dot blot, que es una técnica que simplemente nos muestra si la cepa está presente o no, y para distinguirlas utilizamos Western blot, ya que una de ellas mostraba un perfil de 19 kilodaltons y la otra de 29 kilodaltons de la banda monoglicosilada, que es esta, la más baja. Bien, lo primero que tuvimos que hacer para poder distinguir estas dos cepas fue establecer unas condiciones de PMCA, que tú puedes variar en función de las cepas que quieras amplificar, establecer unas condiciones de PMCA que únicamente nos amplificasen la cepa de 21 kilodaltons. Aquí podemos ver dot blots, bueno, con un control positivo y con muestras de cepas de 21 kilodaltons de este bioensayo que efectivamente no se han amplificado. Y aquí con muestras de 21 kilodaltons que sí conseguimos amplificar. Por lo tanto, la primera parte de este estudio fue conseguir estas condiciones que nos permitieran amplificar únicamente las cepas de 21 kilodaltons. Bien. Perdón, que creo que... Vale. Bien, después pasamos a analizar los inóculos utilizados en este estudio. Estos inóculos, en este bioensayo, estos inóculos procedían de ovinos y en un principio mostraban distintos perfiles de glicosilación en función de la cepa que contuvieran. Dos de ellos mostraban, los inóculos originales, cepa de 19 kilodaltons y el otro de 21 kilodaltons. Sin embargo, vimos que al realizar la PMCA, en todos se amplificaba esa cepa, ese componente de 21 kilodaltons. En las enfermedades priónicas, al transmitirse el prión tanto de una especie a otra como de un individuo a otro, se puede dar un fenómeno de barrera de transmisión, dependiendo del genotipo del gen PRNP de la semilla infecciosa y del individuo infectado. En esta barrera de transmisión pueden ocurrir mutaciones que hagan que la cepa mute de una a otra. Pero en este caso, en el caso de uno de estos inóculos, el genotipo utilizado de la semilla infecciosa y
del sustrato donde incubamos esta semilla era el mismo, por lo tanto no existía esta barrera de transmisión. Entonces, ver que una cepa un aislado que en un principio nos mostraba 19 kilodaltons, también contenía componentes de la cepa de 21 kilodaltons, tiene que implicar la preexistencia de esa cepa de 21 kilodaltons en el inóculo original. Es decir, que aunque no lo viésemos, esa cepa estaba ahí. Bien, así lo que vimos en general en este estudio es que, en primer lugar, que la PMCA es un método alternativo al bioensayo que sí que nos puede servir efectivamente para la evaluación de la coexistencia de cepas y que algunos aislados naturales o de la naturaleza de Scrappy contienen mezclas de cepas y que la coinfección con varias cepas se puede dar en la naturaleza. Esto nos traslada a una necesidad de evaluación y de caracterización exhaustiva de las cepas circulantes de Scrappy, pues es para determinar su potencial zoonótico y para el control y erradicación de esta enfermedad. Bien, y ya en el último estudio, todos estos aspectos tan controvertidos o difíciles de estudiar de las enfermedades priónicas debido a la naturaleza del prión, se ha facilitado mucho su estudio a partir de la generación de priones recombinantes, es decir, de priones generados en laboratorio. Sin embargo, la generación de estos priones puede dar lugar a priones recombinantes con características muy distintas. Algunos son muy infecciosos, otros muy poco, y se pueden asemejar muy poco a los priones que realmente encontramos en el campo o en la naturaleza. Por eso, generar priones recombinantes que conserven las características de los priones de mamífero, por así llamarlos, sería de gran importancia, ya que nos podrían servir para generar grandes cantidades de priones que sean realmente modelos fidedignos de lo que está pasando en la naturaleza. Por eso, el objetivo de este último estudio fue estudiar comparativamente las características neuropatológicas de distintas cepas priónicas de Scrappy derivadas de mamíferos y de sus homólogas recombinantes, mediante un bioensayo en el modelo TGBOL. Bien, así lo que hicimos fue realizar un bioensayo. En primer lugar, cogimos cepas de Scrappy y generamos sus homólogas recombinantes. Utilizamos 4 cepas de Scrappy en total. Y después realizamos un bioensayo en el modelo TGBOL. Utilizamos este modelo, que es un modelo transgénico de ratón que expresa la proteína, la PRPC del topillo rojo, porque es un modelo muy susceptible a muchas cepas de priones. Entonces realizamos 2 pases, tanto con las cepas naturales o de mamífero, como con las cepas recombinantes, con sus homólogas recombinantes. Una vez estos animales mostraron clínica, fueron sacrificados y analizamos la vacuolización y el depósito de PRPSC en los encéfalos, comparando cada cepa con su homóloga recombinante. Bien, otra vez los primeros resultados que vimos al analizar las 2 primeras cepas utilizadas no fueron muy halagüeños, porque vimos que efectivamente había una gran diferencia en la neuropatología provocada por las cepas de Scrappy naturales y sus homólogas recombinantes. En este caso, en las cepas M7 y 263K, vimos que, que la neuropatología difería tanto los perfiles lesionales que vemos aquí, es decir, los lugares en el encéfalo que tenían mayor o menor lesión, como el tipo de depósito de PRPSC era muy distinto entre la cepa natural utilizada y su homóloga recombinante. Sin embargo, con la cepa 22L sí que observamos que efectivamente la cepa natural y la cepa recombinante no mostraban tanta divergencia, todo lo contrario, sino que provocaban neuropatología prácticamente idéntica e indistinguible. Y de hecho, al analizar los perfiles lesionales, vimos que tanto en el depósito de PRPSC como en la vacuolización, estas cepas eran indistinguibles y no encontramos diferencias significativas entre ellas. Lo mismo ocurrió con la cepa RML de Scrappy, en la cual no pudimos detectar ni en el depósito, ni en el tipo de depósito, ni en el perfil lesional, ni en el tipo de vacuolización, ni en el perfil de vacuolización en el encéfalo, no pudimos detectar diferencias significativas entre la cepa de mamífero y su homóloga recombinante. Así vimos,
corroboramos, en primer lugar, que la generación de priones recombinantes puede dar lugar a cepas que difieran mucho de sus características iniciales, pero que efectivamente se pueden conseguir distintos modelos, en este caso la 22L y la RML, que conserven las características y que por lo tanto se puedan utilizar más adelante en otros estudios pues, de estructura o de neuropatología en laboratorio. Y eso, aunque los resultados aún se tienen que ampliar con el análisis bioquímico de estas cepas, hemos conseguido obtener 2 modelos que realmente serían fidedignos. Bien, yo he resumido un poco la conclusión de esta tesis, es que en general aún todavía, y pese al gran esfuerzo que se ha hecho y la gran investigación que se ha hecho en las enfermedades priónicas, la naturaleza de la PRPSC ha dado lugar a que existan numerosos factores que todavía se desconozcan. Los mecanismos patogénicos, la aparición, la evolución y la transmisión de las cepas, tratamientos que puedan resultar eficaces. Entonces, en general, los resultados que hemos obtenido en esta tesis aumentan el conocimiento y abren vías nuevas de investigación en estos aspectos. Y comprender estos factores es vital, ya que nos ofrecería herramientas que permitan elaborar estrategias destinadas a proteger la sanidad animal y la sanidad humana en lo que se refiere a las enfermedades priónicas. Bueno, y agradecer principalmente al Laboratorio SIVA por el reconocimiento y por la posibilidad de presentar estos resultados. Luego también a todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo de esta tesis. Bueno, a mis directores de tesis, a Juan José Badiola y a Rosa Bolea, y a todo mi grupo de investigación, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina, y enhorabuena por tu tesis y tu premio. Bien, para terminar, intervendrá ahora nuestro rector, Juan Francisco García Marín, rector magnífico de la Universidad de León, que le corresponde cerrar el acto, y únicamente quiero recordaros que una vez finalizado tenemos un cóctel donde podremos charlar tranquilamente con los ganadores, con sus directores y hacerles las preguntas que no hemos tenido oportunidad de hacer aquí durante la exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos todos a este acto de la entrega del premio más importante que hay en veterinaria en sanidad animal. Esto, bueno, si hay alguien, los nuevos que estáis en esta recepción de estos premios, es así. A mí me ha tocado estar algunas veces en el tribunal por esta rotación que hacemos y, bueno, sé que cuando te encuentras juzgando, llega un momento, ya la selección final, que es difícil a veces decir cuál es la que va a ser la premiada. Afortunadamente ahora hay 2 accessis que se han creado, lo cual se agradece al Laboratorio SIVA que esto sea así, porque ya digo que la decisión final, solo recuerdo de las varias veces que he estado un caso en el que lo teníamos todos muy claro, casi desde el principio, que fue una tesis de microbiología de una persona de Lugo que luego estuvo en Murcia unos años allí y luego volvió otra vez para Lugo. Solamente recuerdo ese caso, que desde el principio, Azucena, efectivamente, que bueno, parece que ya estaba bastante claro. Los demás nos costaba, Es fácil al principio seleccionar las que no van a llegar, pero luego las siguientes, y si ahora tenéis además tesis de, como has dicho, de otros, cada vez más de otros países, pues más complicado todavía. Porque en España ya se había llegado a un nivel de autoselección, no se mandaba, os recuerdo yo las primeras convocatorias en las que yo estuve, en el que había algunas tesis que decían, pero ¿para qué han mandado esto? Si esto no se... Había diferencias notables. Ahora ya no las hay, ya la gente se autoselecciona y viene sabe que compite con las mejores tesis. Por lo tanto, agradecerles otra vez al Laboratorio SIVA y muy bien los premiados y vuestras tesis. Solo voy a hacer una pequeña crítica, si me permitís, a las 3. Bueno, a las 3, 2 y 1. Tal. Es que cuando, bueno, la gente que me conoce sabe que en los congresos, cuando a mí me toca de mesa, de presidente, ya lo saben.
no hace falta que se los diga, no es especialidad. No me gusta que se pasen del tiempo, lo advierto y lo vuelvo a advertir. Como mucho, 1 minuto de cortesía y demasiado. Eso es. Entonces, en este caso, sois jóvenes, habréis hecho presentaciones en algún sitio, cuando se dicen 15 minutos, son 15 minutos. Esa es la única crítica, la única crítica. Yo entiendo que para vosotros el decir todo lo que habéis hecho y todo os parece lo más importante del mundo. Todos hemos pasado por esa fase, os lo aseguro, me incluyo yo también en esa fase. Pero luego hay que saber un poco sintetizar. Me comunicaba el director de la Escuela de Doctorado, decano de la Escuela de Doctorado, que el día 8, en el aula magna de la San Isidoro, día 8 de mayo, a las 6 de la tarde es la final del 3MT, significa 3 minutos tesis, en la cual en 3 minutos, con una sola imagen, tienen que presentar la tesis. Entonces, bueno, yo la primera vez que estuve es realmente interesante. Cómo se puede sintetizar, esto ya es una exageración, pero viene bien. Entonces, simplemente, por lo demás, el trabajo que habéis realizado es excelente y amplio, amplísimo. O sea, habéis tenido que trabajar sin ninguna duda y mucho. Por lo tanto, enhorabuena, sois ya doctores y premiados, y en este momento premiados, y bueno, espero que esto os ayude a abriros camino también este premio en vuestro mundo profesional, seguro, sin duda, independientemente de la parte económica que recibáis ahora. También esto es un premio, ya digo, importante. Muchas gracias a todos, yo no me voy a alargar, vamos a terminar ya aquí, creo, y insisto, gracias, lo transmites a César, siento que no haya podido estar aquí, y le transmites el agradecimiento de la Universidad de León porque siga manteniéndose el premio SIVA y en las condiciones en que se mantiene. Me alegro de los accesis que lleven nombre, la mujer no lo sabía, que era la primera doctora en veterinaria. En esos años era un poquito difícil estudiar cualquier carrera. Y muchas gracias a la familia de Valentín por estar aquí y por haberle puesto el nombre de Valentín Pérez a ese accesi. Muchas gracias a todos.